Perfecto. Bueno, entonces yo sé que ya has leído bastante sobre lo que hacemos, pero de todas formas, pues para ponernos como en el mismo tema, yo preparé una presentación corta como para hablar de lo que hacemos, luego sí verlo en el demo. Bueno, entonces, Urban Sim, ¿qué es? Básicamente, como aquí lo dice, es un sistema de modelos que están como anidados, que lo que busca es ser una herramienta para apoyar la toma de decisiones de planificación urbana a largo plazo. Eh, y esto, los como conceptos más importantes que busca incorporar ahí es el efecto de los sistemas de transporte, el efecto de cambios en las regulaciones de usos del suelo, sobre todo esos, pero pues también incorpora algunos efectos de la economía y del medio ambiente. ¿Cómo funciona? Lo que hace es microsimular de forma dinámica las decisiones que toman tres agentes principales, que son los hogares, los empleos y los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, esos tres agentes son los como que van evolucionando dentro de todos nuestros sistemas de modelos y lo que busca mediante la microsimulación de cómo deciden esos agentes es evaluar en un futuro dónde se van a ubicar en la región, dónde se van a construir y demoler unidades residenciales y puestos de trabajo, incorporar el efecto de proyectos de transporte y cambios en políticas de usos del suelo, ¿cierto? Sobre cómo cambia la distribución de esos agentes, estimar también, por ejemplo, distribución de precios, indicadores de accesibilidad, eso es como a grandes rasgos lo que se busca y como la motivación. Entonces, como te decía, no es un solo modelo, sino es como un sistema de modelos que se ejecutan secuencialmente para cada año de simulación. Según la región, a veces como estos subsets de submodelos varían y el orden según lo que se desea representar, pero a grandes rasgos esta es una presentación esquemática de un modelo típico, en donde primero se ejecuta un modelo de precios del suelo, ¿cierto? Que es una regresión de precios hedónicos. Después de que ya como que se ha hecho una predicción de cómo van a variar espacialmente los precios del suelo, ahí se ejecuta otro submodelo que lo que busca es, digamos, crecer la tabla de hogares y crecer la tabla de empleos con respecto al año base, teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento de la población y de los empleos en el largo plazo. Entonces, lo que hace, como que estamos en el año cero, predecimos los precios, luego decimos cuánto creemos según las proyecciones de la ciudad que va a crecer estos agentes, para luego ya entrar a decir dónde se van a ubicar, que son los pasos 3 y 4. Entonces, esos son unos modelos de elección discreta en donde se usan diferentes variables explicativas que típicamente predicen la decisión de ubicación de un hogar y de un empleo. Entonces, esos son los modelos 3 y 4. Ah, perdón, te hablé como en grupo. En realidad se transiciona y se define cuáles hogares se van a reubicar, luego se asigna, se ejecuta el modelo de ubicación de los hogares y luego se ejecuta 4 y 5 lo mismo, pero para empleos. Digamos, el orden puede cambiar, pero más que todo esta es la idea. Y el último modelo busca representar los desarrollos inmobiliarios. Entonces, en los modelos de parcelas que son más complejos y detallados que yo te hablaba la vez pasada, este modelo 6, que sería el de desarrollo inmobiliario, es mucho más complejo y se estima a nivel de la rentabilidad de un lote puntual, ¿cierto? Y eso es lo que como el trigger principal para la decisión de dónde desarrollar un proyecto inmobiliario. Ahora, cuando se hace un modelo de zonas que es más agregado, no está este análisis pro forma detallado de costos y de rentabilidades, sino que es un modelo de elección discreta análogo a los modelos que se usan para hogares y empleos. Bueno, yo estoy hablando de modelos de elección discreta sin conocer realmente tu background, pero básicamente es un modelo como econométrico, estadístico, en donde se representan las variables explicativas que cada uno de estos tres agentes es más probable que tenga en cuenta a la hora de tomar una decisión y se simula dónde se van a... Sí, sí, para eso tendría que ser el modelo de parcelas, justamente, ¿cierto? Porque el de zona más agregado no se puede ver a ese nivel de detalle. Y como decíamos, típicamente lo que hacemos a veces cuando la región no tiene nada de esto construido es empezar por el de zonas y luego en otra consultoría como llevarlo a nivel de parcela.
Ya a nivel de parcela sí, ese es uno de los usos, digamos, deseados, típicos. Perfecto. Bueno, y también seguro sabes de esto, pero estamos predominantemente en Estados Unidos. Tenemos, creo que en el mundo, más de 70 usuarios activos, algunos académicos, algunos a través de consultorías y como nuestro modelo de licencias anuales. Entonces, por un lado está como tal código base, sino lo que te quería- Sí, mira, lo que yo te decía es que por un lado para diferenciar el tema académico del tema más comercial, entonces realmente el código base de UrbanSim es código abierto. ¿Qué quiere decir eso? Está disponible en GitHub si las personas en una institución académica tienen el conocimiento suficiente digamos, el tiempo suficiente para explorar eso. Algunas personas, instituciones más a nivel académico han decidido hacer uso de ese código abierto, pero eso obviamente requiere un montón de trabajo, no es algo trivial. Entonces, cuando yo Claro, entonces cuando yo cuento esos 70 países, están por un lado esos desarrollos más académicos y por otro lado, ya a nivel comercial, nosotros trabajamos directamente con las regiones metropolitanas, ese es el principal medio mediante el cual trabajamos. Y lo que se hace es primero un contrato de consultoría, porque al principio pues no hay nada de datos ni de calibración ni como que un trabajo grande para poder llevar el modelo a un estado operacional y una vez ya se calibran los modelos, ya se tiene la tranquilidad de que el modelo representa adecuadamente la condición local, entonces ahí sí es cuando las regiones metropolitanas son un poco más independientes y operan el modelo por su cuenta y típicamente hacen uso de nuestra plataforma web, que es el otro. Entonces tenemos la consultoría, ese sería como la primera. Sí, exacto. Eso es lo que es propietario. Exactamente. Lo que es o sea, el código abierto está atrás, y el código abierto lo usan activamente investigadores, pero obviamente no tiene las mismas, digamos, no se puede visualizar todo de forma tan amigable ni tantas facilidades de interacción que están asociadas con la plataforma web. La plataforma web sí es propietaria, tiene esta licencia y adicionalmente pues la licencia por la propiedad intelectual, pero también es debido a que tenemos unos costos anuales de como tal de capacidad de cómputo que subcontratamos con Google Cloud Services para poder correr las simulaciones. Entonces es un poco el tema. Bueno, yo te contaba que hay varios niveles de agregación, está el de parcelas y está por otro lado el de bloques censales y zonas que vienen a hacer lo mismo en fundamento. Lo que pasa es que lo tenemos diferenciado porque para Estados Unidos, por los datos que hay del censo publicados y estandarizados, como que hicimos un gran esfuerzo en alguna época de precalibrar todos esos modelos a nivel de bloque censal, pero únicamente para Estados Unidos, y entonces los usuarios de esas regiones metropolitanas en Estados Unidos a través de la licencia ya pueden acceder directamente a esos modelos precalibrados, pero cuando es un contexto más internacional tenemos que empezar y precalibrar todo esto, entonces sería a nivel de zona. Los tres modelos buscan responder a las mismas preguntas, cómo se van a distribuir de esos agentes que son hogares, empleos y desarrollos inmobiliarios, sino que el de parcelas lo responde a un nivel más desagregado, a nivel de parcela y a nivel inclusive de edificios se pueden responder preguntas, eh, pero obviamente requiere un nivel de datos más desagregado. Ahora bien, entonces por eso te hablaba, por un lado está el código abierto y luego está la plataforma que se llama Urban Canvas Modeler. Bueno, entonces esta diapositiva busca hablar un poco de eso. Es una plataforma web que lo que busca es hacer más accesible la metodología y la visualización de resultados. Este sí es totalmente comercial, exacto. Entonces, bueno, tiene como unas funcionalidades básicas que para la carga de datos, para hacer seguimiento a desarrollos inmobiliarios, para dictar, por ejemplo, las regulaciones de zonificación y usos del suelo, que los llamamos nosotros constraints, para crear escenarios que son como combinaciones, paquetes de diferentes supuestos. Entonces, yo puedo cargar diferentes tipos de constraints o de regulaciones y como agruparlas, ponerles diferentes tags
y también puedo cargar diferentes desarrollos inmobiliarios que ya se sabe que van a suceder en lotes puntuales. Puedo cargar una serie de supuestos y puedo ponerles tags y agruparlos. Entonces un escenario va a tener una combinación de constraints con developments, con matrices de transporte y cosas así. Y entonces de esa forma yo puedo correr diferentes escenarios y ver qué pasaría así y cómo traquear las diferencias. Como te decía, todo esto corre en la nube y entonces por eso es que, digamos, hay un costo asociado también a la capacidad de cómputo. Entonces uno abre un servidor web que ahorita lo vamos a ver y ejecuta la simulación y no necesita capacidad de cómputo local y pues es una interfaz de usuario que busca ser accesible a los planificadores y no solo a quienes escriben código. Y lo que se busca al final también es visualizar a través de la plataforma los indicadores y bueno, incorporar ajustes cuando haga falta. Esto es como una imagen rápida para acercarnos a la interfaz, pero ahorita te la voy a mostrar. Aquí es donde te decía que se cargan, entonces hay una funcionalidad que es para cargar los datos de entrada, para editarlos. Entonces la idea es que el usuario va, en este caso estábamos viendo desarrollos inmobiliarios, entonces por ejemplo, aunque podemos calibrar un escenario base en el que simplemente decimos el límite de densidad en esta zona es tal, los usos del suelo permitidos son tales, en el año base hay 100 hogares, hay 20 empleos y las proyecciones de población van a ser tales, también yo puedo en zonas puntuales decir, yo ya tengo conocimiento de que este desarrollo específico con estas características va a ocurrir. Entonces la interfaz de usuario permite interactuar con esos desarrollos programados mediante esta como interfaz y acá está lo de los tags que te decía. También hay como un menú para editar las regulaciones. Entonces, puede que yo en el año base y yo todo ese proceso durante nuestra consultoría calibremos como con la zonificación más probable, pero yo puede que en un escenario futuro, ya cuando esté interactuando con el modelo como usuario, quiera decir, uy, ¿qué pasa si le hago un cambio puntual a esta zona en la regulación? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si relajo este límite? ¿Cómo se van a comportar los agentes? Entonces, para eso, esas ediciones así puntuales está este menú y también para ajustes. Esto es como para decir, no, sin importar lo que me diga el modelo, ocasionalmente pasa eso, por ejemplo, en bases militares, en zonas muy puntuales donde se sabe que va a ocurrir un fenómeno y que no obedece tanto a lo que estamos representando como un fenómeno de mercado en el modelo, sino que es algo más que va a ocurrir por una reglamentación o algo así, también se puede. Exacto, exactamente. Sí, sí. Quizás cuando ya el primero del que hablabas, que viene una gente a decir quiero este proyecto y ustedes quieren evaluar el impacto, dependiendo de la granularidad, quizás sería más apropiado el de parcelas. eh, pero bueno, ambos pueden de cierta forma estimar un impacto y como el más importante, creo yo que es como herramienta de toma de decisión de largo plazo de la ciudad, se podría empezar por el de zonas, que es como ver cómo se va a comportar a mi. Sí, exacto. Exacto. Bueno, entonces aquí en este slide estaba mostrando simplemente como el concepto de escenarios. Entonces un escenario está compuesto por lo que llamamos control totals, que son como proyecciones de población, de hogares realmente. Entonces, es decir, si nuestro año base para el cual contamos con la mayoría de los datos fue, por ejemplo, 2006, entonces yo en 2006 sé cuánta población hay en cada zona, cuántos empleos hay en cada zona, pero tengo además unas proyecciones de población, que es cómo pero no es a nivel de zona, sino ya el total, o sea, se estima, bien sea si solo se cuenta con una tasa de crecimiento fija, o si se espera que para los 5 años siguientes crezca de una manera, y luego eso ya es más a nivel que la región tenga unas proyecciones demográficas, es como exógeno al modelo. Entonces, un escenario está compuesto de esas proyecciones de crecimiento, tanto de hogares como de empleos, de unas matrices de transporte. Esto, frecuentemente las regiones cuentan con ya un modelo de transporte que se usa para evaluar proyectos de infraestructura. Sí, anda. Sí.
Sí, sí, exacto. Es lo principal. Lo más importante para nuestro modelo va a ser una matriz de impedancias, como tú lo decías, que es lo que acá se llama SKIMS. Esas son unas matrices para entre cada par origen-destino de zonas, qué tan difícil es viajar, digamos, por decirlo así. Entonces, pues, no, eso no necesariamente, o sea, en el modelo de transporte, típicamente eso sí está representado, típicamente una región contaría con un modelo de redes, pero lo fundamental que nosotros para el modelo de usos de suelo necesitamos, no necesariamente requiere la red. La red a veces, nosotros usamos una red para, o sea, hagamos un paréntesis y en general gran parte de este modelo es calcular un montón de variables de accesibilidad, ¿cierto? Entonces, más allá de yo representar en qué zona van a estar los hogares y los empleos y los desarrollos, yo tengo que tener alguna medida de accesibilidad de cuántas de esas oportunidades tengo cerca en cada zona, ¿sí? Para reportar eso como indicadores en general de la región y de la ciudad. Sí, o sea, a grandes rasgos las de accesibilidad, las variables de accesibilidad pueden ser para cualquier cosa. Incluso pensémoslo antes de hablar de temas de transporte, para decir, tengo 100 empleos a, no sé, 1 kilómetro de distancia. Eso sería un ejemplo de una variable de accesibilidad. Hay una lógica dentro del modelo que hace ciertos, como que refina esas variables de accesibilidad hace, por ejemplo, que se agreguen de forma, que caigan linealmente o que sean planas, ¿sí? Para sumar y luego cuando se hace la estimación de todos esos submodelos, se tienen en cuenta esas variables a la hora de decidir. O sea, se asume que un hogar se va a mudar a una zona donde tenga más accesibilidad a empleo, más accesibilidad a oportunidades de comercio, cosas así. Ahora, para hacer ese cálculo de esas variables de accesibilidad se necesita una red, ¿sí? Ahí es donde entra la red. La red no necesariamente tiene que ser la misma red del modelo de transporte. Nosotros, digamos, usamos muy frecuentemente OpenStreetMap, que es algo crowdsourced, que todo el mundo, o sea, es decir, las comunidades alimentan esos datos y ha probado ser una herramienta que perfectamente puede ser usada en este tipo de contextos y es usada en muchos modelos. Entonces nosotros usamos Sí, sí, exacto. Entonces nosotros usamos OpenStreetMaps para hacer esa aproximación a decir, y según la granularidad del modelo, usamos una red más o menos detallada. Según qué tan grandes sean las zonas, puede ser que usemos solo como las vías principales o si es más detallado, entonces de pronto ya nos entran a interesar unas vías más locales y así. Pero es principalmente el uso principal de esa red es para agregar esas oportunidades, ¿cierto? Entonces, para decir a X metros sobre la red. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, ese es un primer nivel de detalle. ¿Qué pasa? Cuando las ciudades además tienen estas matrices de impedancia, muchas veces nos dan mejor fit los modelos cuando usamos ya directamente un costo de viaje, o sea, un costo generalizado, como que sea el costo monetario más el costo en tiempo monetizado o todo convertido a minutos, bueno, pero entonces ya puedo agregar yo oportunidades como número de empleos a 15 minutos de distancia en transporte público, ¿sí? Variables como esas son muy importantes a la hora de estimar los modelos de dónde se van a querer ubicar los hogares, los empleos y los desarrollos. Claro, entiendo. Claro. No sé si no es como que tengamos una lista porque se personalizan mucho según el modelo. O sea,
Nosotros decimos, bueno, usted le puede interesar esto, 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 pero realmente en cada modelo lo codificamos para que exporte algo diferente según lo que quiere ver esa persona. Entonces, no, pero claro, entonces en ese contexto seguramente lo más apropiado de hacer sería como, digamos, bajo la zonificación actual, hacer un escenario base y decir cómo va a crecer la ciudad. Ahora, decir, bueno, estas áreas son de importancia y evaluar un escenario donde se le da prioridad o se le relaja el límite de altura a ciertas áreas y ver cómo se desempeña el modelo en términos de, por ejemplo, precios del suelo y los indicadores que quieran ver, si es de equidad, definimos como que construimos conjuntamente esas cosas que son de interés para la ciudad y que van a servir como variables para priorizar esa decisión. O sea, lo importante es que está como la flexibilidad de ver qué pasaría si. Claro, exacto. Exacto, sí, es mucho más accesible, o sea, la única realmente, digamos, dificultad es que sí hay que surtir un periodo inicial que es como una inversión en que todavía no se ven los resultados tan directos en esa primera etapa de la consultoría donde se calibran todos esos modelos, o sea, el modelo no va a estar así operacional desde el día uno, sino que hay que surtir un trabajo que es intenso, digamos, al principio, para que justamente responda a las condiciones locales y para que ya a través de la plataforma eso sí sea mucho más amigable. Eh, pero bueno, como te contaba, antes te mostraba cómo editar los constraints, los developments, los adjustments y acá estamos viendo cómo generar los escenarios, ya lo vamos a ver en la plataforma ahorita. Eh, eh, pero es algo que se puede hablar. Entonces, bueno, también hay como un menú para ejecutar las simulaciones y para ir viendo cómo es el avance. Aquí si uno ahora, ¿para qué? Para, o sea, pero para dices visualizar simplemente un escenario actual. No entiendo. Ah, sí, bueno, porque parte de los indicadores, viste que yo te decía, cómo podemos correr un escenario base y luego decir qué pasaría si hago este cambio. Entonces uno que cómo compara esos dos escenarios. Justamente lo que queremos lograr con la plataforma es que sea amigable la forma de visualizar los resultados. Entonces uno puede elegir qué indicador visualizar y puede verlo en 2D o en 3D. Acá esto no es, claro, esto no es altura de edificio, sino es como la intensidad de un indicador que yo decidí visualizar en un momento. Puede ser la altura de edificios, pero en este caso creo que el modelo es a nivel de zonas y ves que como que cada zonita abarca más de una parcela. Entonces no es un edificio, sino es como una forma de visualizar la intensidad de alguna variable que estamos viendo. Sí, 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 exacto. Si fuese a ese nivel, sí. Bueno, entonces, pero acá lo que están representadas son zonas. Entonces, lo que te quería mostrar es eso, que también cuando uno ejecuta la simulación, luego puede ver los indicadores de salida. Hay algunos básicos, pero realmente los que se quieren ver en un modelo en particular y en una región, como que se construyen con el cliente. Aquí estamos visualizando un indicador que creo que es el número de unidades residenciales por hectárea. Entonces, son como una medida de densidad, estamos viendo aquí. También se generan algunos charts personalizados, en donde se ve, por ejemplo, un histograma de cuántas zonas, en este caso eran bloques censales, eh, caen en cada precio por unidad de área típicamente. O también hay muchos scatter plots que se generan automáticamente para plotear una variable versus la otra, como para hacerle seguimiento a qué está pasando dentro del modelo. Eh, Esta, por ejemplo, esto es una subdivisión que se usa en Estados Unidos que los llaman FIPS, pero digamos, todo esto cambia según las geografías y los niveles de agregación de la región que estamos evaluando y el modelo se configura para que reporte a nivel de la unidad geográfica deseada. Entonces, típicamente, aunque estemos representando miles de zonas,
uno tendrá interés en ver los datos de salida agregados a nivel de otra unidad geográfica, por ejemplo, no sé, distritos o cualquiera que sea la subdivisión geográfica apropiada para la escala de la región y entonces aquí se pueden ver como indicadores a nivel agregado para traquear qué está pasando. Eh, Como te decía, uno puede querer ver, bueno, ¿qué pasa si las cosas siguen como vienen hasta el momento? El escenario más probable que uno antes lo llamaría tendencial y hace una ejecución y evalúa un escenario y ve a niveles agregados unos indicadores y luego representa algo que bien puede ser una inversión en transporte público, que en este caso se incorporaría en el modelo mediante cambios en esas matrices de impedancia, pero también puede ser simplemente un cambio en la regulación, bueno, lo que se quiera representar, qué pasaría si ejecuto y veo los indicadores de salida. Ese es como el objetivo general de esta plataforma. Claro. Sí, sí, sería principalmente se incluyen a través del tema de la matriz de impedancia, sobre todo porque, sobre todo para proyectos de esa envergadura, es muy probable que la ciudad de la región cuente con un modelo de transporte para justificar ese nivel de inversión. Entonces ya ese modelo es mucho más detallado como para reinventar la rueda y como que contiene ya como salida unas predicciones muy refinadas de cómo va a cambiar el tiempo de viaje y eso es lo que nos interesa saber. Entonces, por eso lo que típicamente usamos son esas salidas del modelo de transporte en términos de tiempos de viaje entre cada par, origen-destino. Sí, o sea, a ver, hay varias formas de incorporarlo, o sea, como que hay varias posibles medidas de impedancia. Hay una, dentro de esos modelos de transporte, eh, hay una variable que se llama los log sums, que es como que proviene para estimar qué modo va a elegir cada persona. En algún momento se calculan unas utilidades que se derivarían de viajar en cada modo de transporte y en algún momento para el cálculo de las probabilidades de elección de un modo de transporte u otro, se calcula una variable que como que agrupa y es muy representativa del costo de transporte que se llama los log sums, que es una fórmula matemática a partir de las utilidades de cada modo de transporte. Eso es quizás lo más representativo y lo que sería más efectivo incorporar en nuestro modelo. Pero a veces nos dan los log sums, a veces nos dan el tiempo en un modo que les importa más y lo que haría el modelo sería ver cómo cambian las decisiones de esos agentes bajo esos cambios en esa variable representativa del costo de transporte. Claro, no, está buenísimo. Pasa que sí, como a veces para esos proyectos ya hay un estudio muy detallado, la idea es como usar justamente esas salidas de esos estudios y que sean compatibles más allá. Sí. Bueno, y acá nada, es como otro ejemplo de, esto era creo que un proyecto en el área de la Bahía en San Francisco, el tipo de indicadores de accesibilidad que se pueden ver y que se pueden extruir en 3D, aunque realmente en dos dimensiones también se ve mucho de lo que se quiere analizar, no se ve muy bien el detalle, pero era un indicador de accesibilidad.
Claro, claro, exacto. Bueno, aquí está un ejemplo de un indicador en 2D, por ejemplo, y es, por ejemplo, cómo varía los precios de alquiler eh, como salida del modelo. Entonces, eso también es un indicador importante en términos de equidad. Si, por ejemplo, al privilegiar ciertos proyectos, vamos a empezar a desplazar unas comunidades, bueno, ese tipo de cosas como que se pueden analizar. Hablábamos ahora de las matrices de impedancia y esto como que viene de algunos proyectos que están más centrados sobre todo en evaluar el efecto de un proyecto de transporte. Hay diferentes niveles en los cuales se puede incorporar esos datos de transporte. La idea sería que hubiese una retroalimentación en dos direcciones entre el modelo de transporte y el de usos del suelo. ¿Por qué? Porque realmente los cambios de distribución de los agentes, que son hogares y empleos, en una región afectan también los costos de viaje, ¿sí? Como que típicamente un modelo de transporte asume que la gente está estáticamente y que quizás crece la población, pero asume como una distribución más bien estática de los hogares y con base en eso estima cuántos viajes se van a generar y atraer por cada zona y luego ya corre todos sus algoritmos. Y ahí hay como una dificultad o una deficiencia teórica en cuanto a que realmente los proyectos de transporte a veces hacen que la gente se mude hacia un lugar y al vivir esa gente más cerca del transporte cambian los costos de viaje. Entonces, lo ideal y lo que hemos hecho en algunos casos, pero no siempre porque, digamos, implica también un mayor nivel de detalle en el trabajo, en la consultoría y no siempre se cuenta con los insumos, es que conectar ambos modelos. O sea, que la salida del modelo de transporte, que son tiempos de viaje o alguna medida de impedancia, entre, sea una entrada de cada año de simulación del modelo de usos del suelo y que a la vez el modelo de usos del suelo bote como resultado es unos indicadores de dónde están los hogares, dónde están los empleos y el modelo de transporte de nuevo estime para el siguiente año de simulación dónde se van a ubicar esos agentes y con base en eso es que genere los viajes. Eh, claro. Yo tengo entendido que no. De pronto Paul sabe más yo tengo hasta donde, o sea, no yo personalmente, habría que preguntar. Eh, Creo que no. Típicamente lo que te decía, cuando ya está el modelo de transporte, que sí podría ser, Visum es uno de los comunes, aunque hay otras plataformas también, usaríamos eso. Ahora, cuando no se cuenta con eso, de todas formas, por un lado está el tema de OpenStreetMaps que nos permite calcular esas medidas de accesibilidad en términos de distancia. Y luego, o sea, claro, hay como unos pasos intermedios, como que queremos llegar a eso, pero no, digamos, no es excluyente. O sea, como que es un proceso, como que más adelante se podría ajustar a eso. Y de todas formas, y también seguro Paul tiene más información de esto, pero tengo entendido que en algunos casos, no sé si, entonces tú me decías que el proyecto de metro, o sea, ya hay una red de metro actual. Claro, ya. Te preguntaba porque, digamos, a veces también hay un formato de datos que se ha popularizado mucho con los años en las ciudades que se llama GTFS, pero no sé hasta dónde recuerdo, me parecía que Lima no reportaba eso. Es la forma en la que las ciudades le reportan a Google las frecuencias de su transporte público. Eso tiene un formato estandarizado, que es lo que Google Maps te usa, te usa cuando te dice en 5 minutos pasa un tren por acá y lo usa para rutearte cuando tú quieres ir de un lugar a otro. Eh, claro, porque datos GTFS sí podemos usar o sea, hay cierto desarrollo en UrbanSim para apoyarse en esos datos cuando no están esos otros del modelo de transporte. Entonces, como que se podría asumir cuáles van a ser las frecuencias de las nuevas líneas y como que estimar de alguna forma un impacto. Pero bueno, si eso no está tan popularizado todavía, el tema de los datos GTFS, entonces de pronto no sería por ahora una alternativa. Igual, como te decía, eso sobre todo es cuando se quiere.
evaluar directamente el impacto de un proyecto de transporte, pero también el enfoque inicial puede ser un tema más inmobiliario y más de cambios en la zonificación y puede dejarse abierta esa puerta para que en el futuro se incorporen esas variables si se desea evaluar un proyecto de transporte puntualmente. Entonces, estos eran como algunos ejemplos como de usos. Este era un proyecto que tuvimos en París, donde se planeaban construir 145 kilómetros de nuevas líneas de metro. Entonces, en este proyecto lo que se buscaba era un poco reducir la presión inmobiliaria en el centro de París, desarrollar un poco los suburbios aledaños, atraer, como volver la zona más competitiva y estas extensiones en las líneas de metro, lo que se buscaba que apoyaran esa idea de volver la región más competitiva y de fortalecer los suburbios y de reducir un poco la presión inmobiliaria sobre París. Y quería ver qué tanto esos proyectos efectivamente se iban a traducir en esos resultados y usaron UrbanSim para hacer como un escenario tendencial y unos escenarios alternativos que aquí están y efectivamente vieron, ahora no tengo los números, pero bueno, básicamente estimaron cuántos nuevos empleos iban a traer a la región, se iban a producir densificaciones. Entonces, digamos, bueno, es un caso de los usos. Otro es que es bastante icónico, es en el área de la Bahía de San Francisco para la construcción del plan más reciente de largo plazo de la región, que se llama Plan Bay Area. Ellos tenían un enfoque importante en temas de emisiones, entonces querían ver, por ejemplo, cómo diferentes escenarios, que yo te mostraba que un escenario era como una combinación de supuestos, cómo cada escenario se traducía en ciertos outputs a nivel ambiental. Entonces, básicamente rankearon los escenarios a través de los indicadores de salida y construyeron ese plan de largo plazo en donde decidían dónde relajar temas de restricciones de zonificación, dónde invertir y todo esto. Estos indicadores no los produce el modelo por sí solo, ¿sí? Por ejemplo, emisiones de dióxido de carbono, no es que al simplemente representar esos tres agentes que son hogares, empleos y desarrollos, pues sería muy difícil estimar eso, sino que cuando uno conecta esto con el modelo de transporte, típicamente en el modelo de transporte, una de las salidas es, por ejemplo, kilómetros recorridos por cada tipo de vehículo. Todos esos indicadores lo que pasa es que están en la mayoría de los casos ignorando el efecto de los cambios de usos del suelo y están asumiendo como ese escenario estático. Yo te decía que no se tiene en cuenta qué pasa cuando algo lleva a que la gente viva más afuera del centro de la ciudad y entonces cuáles efectos tiene eso sobre el medio ambiente. O sea, eso típicamente no está representado en un modelo de transporte, pero el modelo de transporte sí tiene como salida los kilómetros recorridos que son usados en todas las evaluaciones económicas para estimar cuántas emisiones hay de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Entonces, lo que se hace al unir esto con UrbanSim es que se hace una estimación más refinada donde se tienen en cuenta sus efectos, pero se usa esto como herramienta para decidir en cuál escenario invertir. Bueno, me estoy yendo para largo yo con todo esto, pero esto es un resumen de los datos de entrada. Si quieres, yo te mando igual esta presentación y los datos de salida, y eso era, y te muestro rápidamente el tema de la plataforma. Bueno, entonces te decía que es como entras es como una página web, en donde vas a tener un usuario para la región y una contraseña, entonces no entra. Y aquí, bueno, esto seguramente como estamos con una videollamada va a ser un poco más lento, pero de todas formas te muestro. Entonces aquí va a estar realmente el nombre de tu región, ¿cierto? Acá diría Lima o como se llama el modelo. Entonces, entonces acá vas a tener una información sobre tu cuenta. Entonces te puedes salir de la cuenta, puedes ver el uso de la cuenta porque eso tiene unos límites. Entonces, con la suscripción anual no me sé los límites, pero un número de simulaciones dependiendo del tamaño de tu región que puedes ejecutar al año. Y bueno, eso se puede negociar, digamos, si uno necesita más o menos. Entonces acá más o menos te muestra un balance de cuánto estás usando, unos datos generales sobre UrbanSim que te lleva a la página, ayudas, controles, entonces te dice cómo navegar, como más informativo para reportar un problema. Bueno, acá dice Block Model es el tipo de modelo. En este caso, de ejemplo, estamos viendo el Block Model que era el que te decía que para Estados Unidos es como un nivel de zonas, pero que ya está precalibrado.
Aquí en este botón de uploads, lo que haces es el lugar principal a través del cual se cargan datos. Entonces acá se cargan, por ejemplo, las proyecciones de crecimiento de los hogares y hay como una tabla que te muestra el estatus. Acá, por ejemplo, cargaron tres cosas diferentes en formato CSV, acá dice la fecha, aquí te va diciendo si hay algún problema y te dice si hay algún... Sí. Hola Daniel, no hay problema. Bueno, entonces si te muestra un mensaje, si llega a haber algún problema, te dice, no, su columna debe tener estas características. De todas formas, hay toda una documentación sobre cuáles son las características de esos datos que se deben cargar. Lo mismo para proyecciones de crecimiento de población, para el tema de zoning, que sería el código de planificación. Entonces, este es el panel donde se cargan todos los datos y hay toda una documentación también asociada para saber qué características deben tener esos datos de entrada. Ahora entonces volvemos al panel principal, ya vimos estos tres como menús. Acá hay un menú que se llama Layers, en donde uno puede visualizar diferentes capas, bien sean las capas que uno cargó inicialmente o resultados del modelo. Entonces, por ejemplo, si uno quiere ver un resultado, acá si ves ahí, son como diferentes corridas, se han corrido todas estas. Y, por ejemplo, acá quiero ver indicadores a nivel de zonas de análisis de transporte, que se llaman típicamente TAS. Entonces yo le digo cómo quiero verlo, qué variable quiero ver, por ejemplo, empleos por hectárea, para cuál año de simulación. Esto ya es un resultado de una corrida que no te he mostrado cómo se ejecuta, pero es para ver, para mostrarte cómo se ve. Elijo la paleta de colores, no sé, y le digo si extruirlo o no. Entonces ahí estoy viendo ese indicador puntual que decidí agregar y ahí me lo carga, ¿sí? Entonces aquí hay un menú que me dice cada color a qué corresponde. Ahí en ese caso estamos viéndolo en 3D, pero también podríamos apagarlo. Eh, acá, editar, creo que... extrude. Lo podemos quitar. Bueno, podemos decidir cómo visualizar. Y podemos prender y apagar las diferentes capas. Entonces ese es como el menú para visualizar capas. Ahora yo te mostré en la presentación que hay una forma de agregar desarrollos inmobiliarios que ya se sabe que van a ocurrir. Entonces todos estos que aparecen acá son ejemplos de desarrollos que alguien ya agregó que se añadirían aquí en Add Project. Entonces ahí te pregunta cuál es el nombre. Bueno, entonces tú le dirías si es basado en uno o no. Va siguiendo, digamos, los diferentes pasos que te pide y él seleccionas en dónde va a estar. Bueno, eh, va a salirme de ahí. Bueno, pero era básicamente para ilustrar cómo se crean estos proyectos y que tú ves acá que tienen esas características, por ejemplo, un proyecto, cuántas unidades residenciales va a tener, cuál va a ser el área promedio de cada unidad. También se usa mucho esto para cuando hay un proyecto como de vivienda de interés social, en donde algunas son subsidiadas y otras no. Entonces, a través de aquí se puede meter qué porcentaje tiene un subsidio y no, y de alguna forma eso se va a representar luego en la lógica del modelo. Eh, cuando se tome la decisión de dónde se ubican esos agentes y cuáles son los precios del suelo. Entonces, bueno, todos estos son ejemplos de desarrollos inmobiliarios que ya se sabe que van a ocurrir. Haciendo clic acá, uno puede ir puntualmente al proyecto. Entonces, ¿quieres?
Exacto. Tú luego, tú agregas, o sea, cada uno de estos tiene una geometría. Por ejemplo, este fue el que le dije suma ahí y acá fíjate que me muestra las características de ese escenario. Y acá donde dice tags, fíjate que dice baseline. Entonces aquí cada uno de estos tiene los tags acá, ¿sí ves? Entonces solo cuando yo ejecute el escenario que tiene este tag, se va a tener en cuenta ese desarrollo. Y fíjate que cada tag se llama distinto. Entonces esa es un poco la idea para poder interactuar y decir que a veces se tengan en cuenta, a veces no. Eso para desarrollos, pero también para constraints, que como te decía, entonces acá hay un ejemplo de un constraint, lo mismo se agregan por acá, tienes que ir siguiendo ese menú y decidiendo dónde, digamos, desde la ubicación, cuál tag va a tener, cuál va a ser la densidad máxima permitida, la densidad residencial, el año en el que empieza el área. Tienes que llenar todos esos campos y básicamente luego la lógica del modelo tiene que agarrar y reemplazar esto, los desarrollos donde ya sabe que van a ocurrir, cambiar estas restricciones, porque la idea es que primero se calibra todo el modelo como por detrás de esta plataforma, al principio no se conecta. Se hace un repositorio en GitHub, que es el sistema de control de versiones que usamos, y ahí se crea toda la lógica para que ejecute los pasos que yo te mostraba en la presentación, que primero corra el modelo de precios del suelo, luego para que haga la transición de los nuevos agentes, luego que decida cuáles se van a reubicar, luego bueno, todo eso se escribe por detrás, se estiman estadísticamente cada uno de esos modelos, todavía no se tiene en cuenta nada de esto, todo eso se hace con una base de datos que se construye con el cliente, que es lo más probable para el año base, como lo más conservador y normal. Y luego se conecta con esto de tal manera que ya el usuario pueda ir haciendo como cambios a esa base de datos y que vea reflejados en los resultados esos cambios. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Y lo mismo los ajustes que yo te decía, también funcionan igual, tienen sus tags, sus características, y es para decir, acá hay una base militar y yo sé que van a haber tantas personas viviendo ahí, sin importar lo que los fenómenos del mercado me predigan ahí, yo ya pongo esa restricción como exógena. Eh, O sea, el escenario ideal es donde uno logre conectar los dos modelos, ¿no? Pero como esto no es el momento un modelo de transporte, no es que la salida de acá sea cómo va a ser el tráfico, no, sino que la idea, cuando la situación se presta para eso y cuando ya existe el otro modelo y hay colaboración entre las diferentes agencias, sí hemos hecho el tema de conectar un modelo con el otro de forma bidireccional, o sea que el modelo de transporte también incorpore dónde se van a ubicar los hogares y entonces diga, van a cambiar de acuerdo con eso también los costos de viaje de esta manera. Pero quizás sí, claro, pues estoy de acuerdo que tiene un impacto muy directo sobre el tema de transporte. Pasa que hace falta esa herramienta adicional para poder estimarlo y cuantificarlo bien. Pero es una posibilidad que está ahí y en cualquier momento cuando ya esté disponible el modelo de transporte, pues se pueden conectar. Sí, claro, ese sí es una de las cosas que se reportarían acá. Bueno, entonces esos dos tres son los principales puntos a través de los cuales, sí, cuéntame. No, ya, 5 minutos, 5 minutos. Te muestro rápidamente que acá se crean los escenarios. Cada uno de estos son ejemplos de escenarios que como tú ves son combinaciones de tags, ¿sí? Entonces selecciona todos los adjustments de este baseline y bueno, y luego tú lo ejecutas, bueno, tú creas esos escenarios a través de este menú y luego lo ejecutas acá en Runs, que también en la diapositiva yo te mostraba cómo se iba viendo el avance, entonces uno dice crear un nuevo escenario, a través de cuál, a través de cuál, a cada rato casi hago clic en Stop Sharing. Eh, a partir de cuál escenario quiero correr. Bueno, ahí construye una corrida, la ejecución y finalmente, entonces nada, te decía que simplemente con este botón uno crea una nueva corrida de simulación y puede ver cómo va esa corrida y la construye a partir de un escenario que definió acá.
O sea, por ejemplo, acá en esta puedo ver el estatus. Acá esta está completada, pero si no me muestra, si llega a haber algún error, cuando yo estoy como hasta ahora conectando, acá me muestra el detalle del error. Eh, y también puedo ver unos charts asociados a esa corrida, que eran los que veíamos, y mira, hay todos estos, ¿sí? Eh, los charts que veíamos en la presentación. Entonces, nada, es como